Vamos a ver un último caso en el que vamos a tener un cuerpo que ya no está en una superficie horizontal, sino en un plano inclinado a un cierto ángulo alfa con la horizontal. Y vamos a ver cómo podemos aplicar estos pasos a este caso concreto. Como este bloque tendrá una cierta masa, lo primero de todo vamos a representar las fuerzas, y la primera fuerza que actuará será el peso del bloque, que actúa hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Ahí tenemos el peso. Por otro lado, tenemos que al estar el bloque apoyado sobre una superficie, la superficie va a ejercer una fuerza sobre ese bloque que se llama fuerza normal. Es la reacción a que el bloque esté apoyado sobre la superficie. Y siempre es perpendicular a la superficie. Un error muy típico en estos ejercicios es que la gente dibuja la normal hacia arriba, vertical. Y no es así. La normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto, luego será en esta dirección. Y en principio, si yo dejara el bloque ahí apoyado, es bastante probable que ese bloque tienda a deslizar hacia abajo, con lo cual va a tener que haber una fuerza de rozamiento, que es la fuerza que dificulta el deslizamiento de una superficie sobre otra. Y si tuviéramos cualquier otra fuerza, si el enunciado del ejercicio nos dijera que hay cualquier otra fuerza, pues la representaríamos. Pero bueno, en este caso vamos a suponer solo esas tres fuerzas: el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Luego el primer paso está ya resuelto. Segundo paso, dividir el ejercicio en dos direcciones. La dirección del movimiento, fijaros que si este cuerpo se mueve, va a moverse en esta dirección, en la dirección de esa superficie que está inclinada. Luego, la dirección del movimiento será esta. Y a esa dirección la llamo X. Y va a haber otra dirección, que es la dirección perpendicular al movimiento, que será esta, perpendicular a la superficie. Y esa será la dirección Y. Vaya por Dios. Y voy a ver si todas las fuerzas que hay en mi sistema van o bien en la dirección X o bien en la dirección Y. Fijaos, la normal va en la dirección Y. Perfecto, la dejo como está. El rozamiento va en la misma dirección que la superficie, luego es la misma dirección que la dirección X. Perfecto, la dejo como está. Pero nos volvemos a encontrar un problema, y es que el peso no va ni en la dirección X ni en la dirección Y. El peso va así oblicuo porque es vertical. ¿Cómo puedo solucionar esto? Bueno, pues otra vez con trigonometría. Voy a tener que descomponer el peso en dos componentes. Una componente que sea horizontal y otra que sea vertical. Para ello, para dibujarlas, trazo las paralelas a las direcciones, bueno, más o menos paralelas, y voy a tener esto. Aquí el peso en la dirección Y y aquí el peso en la dirección X, la componente X del peso y la componente Y del peso. ¿Y cómo calculo el valor de esas componentes X e Y? Pues tengo que fijarme que este ángulo alfa es el mismo que este ángulo de aquí, ya que los lados de la superficie y la horizontal que forman este ángulo alfa son perpendiculares tanto a este como a este, tanto a P como a PI. El ángulo que se forma aquí es el mismo que el que se forma aquí. Así que este es el ángulo alfa. Y voy a estudiar este triángulo. Pues por ejemplo, este triángulo de aquí. Ya no me caben más rayas. Bien, pues nuevamente, igual que hicimos en otros casos, el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto, y el cateto opuesto es este de aquí, que mide lo mismo que PX. Así que PX entre la hipotenusa de este triángulo, que es P. Luego de aquí obtengo que PX es P por el seno de alfa. Ahora, el coseno de ese ángulo alfa es el cateto contiguo, el cateto que forma parte de ese ángulo. Este ángulo alfa está formado por el peso y por PI. Pues el cateto que forma parte es PI. PI entre la hipotenusa, que es P. Y de aquí llego a que PI es P por el coseno del ángulo alfa. Y ahora sí, ya he terminado con el paso 2, que es descomponer todas las fuerzas en las dos direcciones
en las que he dividido el ejercicio, que es la dirección del movimiento y la perpendicular. Así que ahora solo me queda aplicar el tercer paso, que es ley de Newton en el eje Y, primera ley de Newton en el eje Y, segunda ley de Newton en el eje X. Así que en el eje Y, primera ley de Newton, que dice que la suma de las fuerzas en el eje Y tiene que ser cero porque en ese eje no hay aceleración. ¿Qué fuerzas van en el eje Y? Pues tenemos la normal, que va en el sentido positivo del eje, y la componente PI, luego P por el coseno de alfa, que va en el sentido opuesto. Y eso tiene que ser igual a cero. Y ahí tengo una ecuación preciosa, y la otra ecuación la obtengo de aplicar la segunda ley de Newton al eje X, que es el eje en el que sí va a haber movimiento y sí va a haber aceleración. O probablemente la haya. Dice que la suma de todas las fuerzas que actúan en el eje X tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Fuerzas a favor del movimiento, pues Px, que es P por el seno de alfa. Fuerzas en contra del movimiento, la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario, por eso resta. Pues P por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que tenga. Y con estas dos ecuaciones resolvemos este ejercicio.